La esquizofrenia es un trastorno mental crónico caracterizado por alteraciones en el pensamiento, delirios, alucinaciones, trastornos emocionales y cambio de conducta, afectando tanto a hombres como a mujeres. Suele manifestarse en la juventud, lo que lleva a los pacientes esquizofrénicos a que vivan muchos años padeciendo de sus efectos, sin poder llevar una vida completamente normal. En 1853, por primera vez el psiquiatra Benedict Morel acuñó el término demencia precoz para describir un trastorno mental que afectaba a adolescentes y jóvenes adultos, que con el tiempo sufrían un deterioro en el funcionamiento mental. Sin embargo, estas dos condiciones no eran correctas, así que en 1908 el psicólogo Eugen Bleuler sugiere cambiar el nombre de trastorno por esquizofrenia, que proviene del griego clásico romper o dividir, y lo utiliza por muchos de los síntomas que tiene el trastorno. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia se acerca al 1% a nivel internacional, la incidencia es 1.5 por 10.000 personas y la edad de inicio suele ser durante la adolescencia. En Colombia, el 1% de la población padece esta condición. En la etiología, la hipótesis genética se venció una expresión reducida de los múltiples genes de oligodendrocitos en distintas regiones del cerebro, lo que resultó en una integridad neuronal comprometida. En cuanto a la hipótesis glutamatérgica, la hipofunción de los receptores NMDA estaría implicada en el desarrollo de esta condición. A nivel de neuropéptidos, la reducción de la neurotensina en líquido cefalorraquídeo causa aumento de la desorganización del pensamiento, delirios y alucinaciones. Anatómicamente, el agrandamiento ventricular probablemente puede ser una manifestación secundaria de atrofia cerebral. A nivel de la corteza prefrontal, importante en la motivación, la agresión, el sentido del olfato y del humor, los estudios muestran una disminución de la percusión, la glucosa y el flujo sanguíneo. Finalmente, el tálamo se evidencia una reducción del volumen, su funcionamiento anormal, así como la pérdida celular de su estructura, explicando así las alucinaciones. Muy seguramente te estás preguntando ¿de dónde salen todos estos defectos de los cerebros de las personas con esquizofrenia? Pues bien, se han realizado muchos estudios donde se demuestra que una posible explicación para esto son algunos defectos que ocurren durante el desarrollo del sistema nervioso del ser humano. Desde la segunda semana de gestación, donde se inicia la creación del tejido neural con la proliferación celular, hasta la adultez, donde se termina de madurar este tejido. Algunos genes de estas células implicadas pueden estar afectados, por lo que no se producen o se producen de manera defectuosa ciertas proteínas que son importantes para las conexiones entre neuronas. También se ha visto que algunos factores ambientales, como el estrés durante el embarazo, pueden interrumpir el neurodesarrollo y crear daños que conducen a la esquizofrenia. La enfermedad comienza entre los 15 a 35 años, aunque pueden haber síntomas más tempranos y dura toda la vida. Los primeros años son más sintomáticos, los de mediana edad son más benignos y en ancianos hay mejoría de síntomas pero con deterioro precipitado. Sus características definitorias son alucinaciones, delirios, paranoia y trastornos del pensamiento, y sus síntomas se dividen en síntomas positivos o psicóticos como alucinaciones, delirios y distorsión de la realidad, síntomas negativos como una función social deficiente y síntomas cognitivos como una memoria y atención deficientes. Estos últimos dos son los más asociados a la discapacidad psicosocial. Anteriormente la enfermedad se clasificaba según los síntomas predominantes, pero se eliminó en el 2003. Para el diagnóstico se debe diferenciar de los trastornos del espectro de la esquizofrenia, principalmente porque duran menos de 6 meses. Para el diagnóstico se utilizan los criterios del DSM-5, que incluyen básicamente 2 o más de los síntomas del criterio A presentes durante una parte significativa del tiempo durante un periodo de un mes, de los cuales uno debe ser delirios, alucinaciones o discurso desorganizado, persisten durante un mínimo de 6 meses y no se puede atribuir a otras causas. En el tratamiento de la esquizofrenia, los antipsicóticos son la principal opción terapéutica. La mayoría de estos fármacos actúan como inhibidores de los receptores de dopamina, lo que reduce los síntomas positivos del paciente. Entre los antipsicóticos más utilizados en nuestra práctica clínica se encuentran la haloperidol, la clozapina, la quetiapina y la risperidona. Es crucial que los pacientes sigan un tratamiento crónico y mantengan una buena adherencia para prevenir las recaídas. Además, se debe monitorear constantemente la aparición de efectos secundarios, como distonías, parkinsonismo y aumento de peso, y tomar medidas adecuadas como ajustar la dosis o cambiar el medicamento según sea necesario. Por último, es importante destacar la utilidad de las terapias adyuvantes, como la terapia cognitivo-conductual o el yoga, que son fundamentales para brindar un enfoque integral en el manejo del paciente con esquizofrenia.